Estamos conversando con Renato Pino de Snap, esta plataforma que ya habíamos conversado con ella hace un par de ediciones atrás, en esta plataforma que han ido creando para poder también digitalizar los procesos digitales en el ámbito de la salud y también vincularlos en estas clínicas, por supuesto también en los centros médicos. ¿Cómo le va en los centros médicos? Hola Klaus, buenas tardes, bien, muchas gracias. Aquí estamos. Día intenso, entretenido, desafiante. Así que bien. En el día a día se empiezan a conversar diversos temas relacionados con la salud, sobre todo ahora en pandemia también empezamos a tenerlo presente, porque también aparece en el horizonte para también ir mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Se tienen datos de cuántas consultas se pierden por estas no prestaciones? O muchas veces porque los pacientes dicen, ¿sabes qué? Por temas de tiempo, por ese motivo no puedo asistir a una y dejo este espacio vacío. Y paralelo a eso también le pregunto, ¿qué efectos tiene en los pacientes que pierden estas horas médicas o bien en las personas que no pueden tomarla después de estar esta reserva ya hecha? Bueno, es todo un tema. En general, en Chile, bueno, esto es es una práctica lamentable que pasa y un tema de conducta. Hay que analizarlo siempre desde dos perspectivas. En Chile hay mediciones del sector público que bordean el sector público, estoy hablando cerca del 20-22% de inasistencia, que se llama el no-show, ¿sí? Que esto que pasa de personas que habiendo aceptado su hora o habiendo sido agendadas, no asisten directamente, o aquellas que horas que nunca se ocuparon. En el sector público eso es difícil que pase, por tanto un 22% más o menos. En el sector privado eso pasa mucho más porque hay horas que definitivamente no se alcanzan a gestionar y quedan ahí vacías entre medio del horario del prestador, del profesional, y son horarios valle. Entre esas y las que no asisten en sector privado, estamos hablando de un 25%, incluso hasta un 30% ha llegado a algunas mediciones eh, ¿cómo se llama? Que tanto, insisto, son las que no asisten o derechamente las que no se logran asignar a nadie. ¿Sí? Son horas literalmente perdidas. Más o menos un 25 o un 30% de la capacidad instalada, lo cual es altísimo, Y en altísimo. esa misma materia, por ejemplo, ¿cómo es el modelo de atención que estamos viviendo actualmente en los distintos sistemas de salud? ¿Y cómo la tecnología nos podría ayudar a evolucionar esto? Porque también la idea de esto es que junto con ellos se empoderen también a los distintos centros, a las distintas clínicas, y en vez de hacer este método antiguo, análogo, ya pasemos a hacerlo todo de una forma un poco más moderna. Sí, bueno, es una de las cosas que nosotros también en Snap proponemos, ¿cierto? Derechamente es pasar desde algo tan estático, que históricamente ha sido tan estático como es ir a reservar una hora, y el centro médico por otro lado, siempre hay que, insisto, siempre hay que ponerlo desde dos perspectivas, y desde otro lado el centro médico esperar que lleguen a buscarlo, hacerlo dinámico, decir, bueno, hagamos que esta necesidad por una hora, una atención médica, como a su vez la capacidad de instalada de atención se junten en una red dinámica, es lo que nosotros de una manera proponemos. Y la tecnología claramente es el habilitante para eso, si no hay de otra, ¿sí? El pasar del cuaderno, del libro, De la de agenda. registro, de la agenda literal, en un papel, normalmente los centros médicos ocupan estos libros como los de acta, los dividen, le hacen rayas en la mañana y hacen el horario y tienen dentro del centro médico una persona normalmente activa que aunque tenga software interno, se dedica a llamar por teléfono a los pacientes. Y eso tiene un montón de asimetrías tanto para el mismo prestador como para el paciente, porque el prestador no sabe quiénes lo necesitan en tiempo real, en su entorno más próximo, y los pacientes tampoco saben dónde está esa oferta. Puede que esté en un edificio X, en un piso X, en un centro médico, que hay un centro médico que no conozco, y directamente hay una oferta que yo podría satisfacer o que a mí me podría satisfacer mi necesidad, pero no la conozco, entonces tengo que irme a los que más conozco, a los que veo afuera de la calle, ¿cierto? A los que tienen el cartel más grande, como yo ironizo, pero con el fin de entender de que como bien dices tú, la tecnología al final es el punto de lanza, la punta de lanza en este proceso donde tenemos que agilizar este
esta actividad que hoy día es muy, muy estática. Y ¿Sí? Y relacionado eso a tiene que ver con ello, eficiencia para todos. sí, ¿Sí? claramente. Y relacionado a ello también se puede empoderar a los pacientes mediante alguna solución tecnológica. ¿Qué hace Snap ahí para poder democratizar un poco el tema del acceso y, por supuesto, fomentar el uso de la plataforma y llevarlo también a alguna aplicación o algún tipo de software, algún tipo de soporte que les permita también, tanto a los centros como también a los usuarios finales, a ayudarlos? Exacto, bueno, nosotros como Snap somos un soporte web móvil, ¿cierto? Para que el paciente pueda descargar una aplicación donde ve multiplicidad de ofertas, ¿sí? Y permite ver, nosotros tenemos muchos centros médicos conectados a través de sus softwares y esos permiten que exponen hacia el paciente toda la oferta de horas libres, por llamarlo así, ¿cierto? Horas disponibles. En tiempo real, es lo que efectivamente tiene el centro médico en ese mismo instante. Si el centro médico la reservan, la hora, esa desaparece de Snap, por lo tanto, ahí hay un grado de sincronía totalmente en tiempo real. Y, eh, y en general, nuestra aplicación lo que busca como Snap es precisamente eso. De partida pasar de un modelo totalmente estático a uno dinámico. Dos, empoderar al paciente para que el paciente pueda decir, bueno, ya no dependo de estar conociendo cuáles son los centros médicos que están cerca mío, que podrían satisfacer mi necesidad, y mirarlos. Cada vez estamos creciendo más en oferta y obviamente es un proceso no muy rápido. Me encantaría que fuera más rápido y esa es la invitación, ¿cierto? Pero en general es un proceso donde lo que buscamos es que cada paciente después diga, ya no busco en 5 sitios web, sino que busco en uno solo porque ahí me muestra mucha oferta. ¿Sí? Y a su vez, el prestador, por otro lado, que expone esa oferta, pueda llegar a quienes le están necesitando en tiempo real. Así que al final este es un juego para ambos. Y el incentivo positivo está en que efectivamente nosotros lo que hacemos en esta red es que además aceleramos horas. Por lo tanto, permitimos que un paciente, si es que una hora es muy lejana, la reserve igual y en el tiempo intermedio pueda recibir notificaciones para decir, oye, si quieres acelerar esta hora. Es decir, anticiparla con otro prestador o con el mismo, la misma prestación antes. Y eso ya cambia un poco la lógica y eso porque el centro médico te fue a buscar al final. Ese es el ejercicio que yo hago que digo de lo dinámico. Así que al final, poner en una red una lógica que si yo tengo que esperar, bueno, al menos alguien esté trabajando para mí para acelerar mi atención. Bueno, ¿quién hace eso? Snap, en este caso, y te trae horas más próximas. Y tú la reservas, y la originalmente que reservaste va a buscar a otra persona y empieza a hacer el mismo ejercicio. Y ahí está un poco lo que tú dices respecto a cómo empoderar y también poner incentivos positivos a que el paciente sepa que tiene una herramienta que trabaja para él. ¿Sí? Y por otro lado, el prestador sepa que tiene un canal que va a buscar pacientes permanentemente. Y en Eso ese es lo que hacemos. cambio de paradigma, por ejemplo, que supone también colocar al paciente al centro y que sea prácticamente el eje más importante en este ámbito de la salud, ¿qué implica esta atención de salud basada en valor? Un concepto que Ah, también ustedes van manipulando, van utilizando y que hace muy poco también lo dieron a conocer en una columna que hacía mención a tener al paciente también como centro. exactamente. Nosotros decimos que diseñamos desde la visión del paciente, ¿sí? Y lo decimos con harta propiedad porque increíblemente los que hemos estado, si bien hemos trabajado en temas de salud, hemos sido pacientes bastante tiempo en distintas situaciones de la vida. Entonces, y cuando uno cambia la perspectiva de diseñar desde el paciente, tiene que ver con esta metodología que se habla del Value-Based Healthcare en inglés, que es salud basada en valor, que habla sobre decir, mira, sabes que no nos interesa solo atenderte, sino también nos interesa entregarte herramientas para que tú primero tengas un buen acceso, que sea efectivo ese acceso, que sea un buen costo, es decir, que yo no tenga, porque al final esperar mucho tiempo por una hora también él lleva a costos excesivos, porque la persona podría enfermarse, podría hacerse más crónica, por ejemplo, por una enfermedad, ¿cierto? O posponerse, derechamente, ¿cierto? Indefinidamente, si es que no encuentra una hora. Entonces, eso tiene la metodología del Value Based Healthcare, propone la atención de salud basada en valores, medir resultados a partir de la atención. No solo preocuparnos de la atención, sino que es lo que viene después. Y en ese modelo nosotros como Snap, además de permitir en esta primera capa un agendamiento, estamos también incorporando otras tecnologías que nos permiten dar continuidad en la atención. ¿Ya? Hacer Y de seguimiento. ahí, bueno, ahí después viene el tema de que, no sé, me imagino a propósito de esa misma artículo, que era que nosotros, derechamente, nos destacaron a nivel
mundial, ¿cierto? Con una nominación a una categoría del endorsement que se llama, que es una categoría del Centro de Salud Basada en Valor de Europa, que nos mira como SNAP, como una tecnología en ascenso, y nos dice, miren, el modelo de ustedes, derechamente lo que está promoviendo es acceso a salud basada en valor, ¿cierto? O esta metodología, y por tanto, en un corto plazo, ustedes deberían estar demostrando que están contribuyendo al sistema, mejorando los sistemas, el costo de adquisición, llamémoslo así, el costo de acceso, y la continuidad en la atención del paciente, entre una de las tantas capas que estamos cubriendo. Entonces, claro, esa atención en salud basada en valor, por lo demás, es una metodología que creó Michael Porter con otra profesora, Elizabeth Teisberg, perdón, y que, bueno, y otros profesores más. Y esto, Porter, que es el padre del management moderno, ¿cierto? Los últimos 30 años, los que estudiamos del área de negocio, conocemos a Porter muy bien. Y él inventa o crea esta metodología que lo que hace es incentivar a que, en general, el sistema de salud se base en resultados, más no en solo atenciones, ¿sí? Que es lo que importa al final. En esta última semana hemos visto también que diversos voceros, autoridades y rostros han hablado harto del tema de la salud conectada, pero ahora lo están involucrando harto a la interoperabilidad. Este concepto que también gusta mucho porque uno va teniendo también datos de lo que va ocurriendo en Arica, por ejemplo, en Punta Arenas, y va vinculando estos antecedentes médicos. ¿Por qué es importante y qué beneficios traería hacer esto en distintos centros y que finalmente la interoperabilidad funcione como tal y nos permita también hacer este hospital digital, como también se mencionó en algún momento, como tal, como digital? Sí, bueno, hay varios temas ahí. Nosotros, desde SNAP, nosotros sí estamos trabajando y vienen noticias al respecto. Estamos ahí, alerta, spoiler, haciendo temas de interoperabilidad para que permitir que el paciente de una u otra manera, es una evolución natural nuestra, que como plataforma de navegación para el paciente también se pueda mover con cierta información dentro de nuestra red, ¿cierto?, de prestadores y se pueda mover con su información base. Eso es básico, ¿sí? Ahora, que interopere con otros registros y otros actores es también el desafío. Y la interoperabilidad tiene que ver con eso, con la capacidad que tenemos nosotros, la gente que está desarrollando en salud, para poder conectarse entre todos, ¿cierto? Y de alguna manera mantener la continuidad en la atención, que se llama. Esto es súper gravitante porque al final la no continuidad en la atención por sistemas fragmentados le cuesta mucha plata a todos, tanto al Estado, a los pacientes, al sistema en general. Es muy nocivo. Entonces, nosotros, piensa tú que el gasto en salud en Chile está cerca del 9 puntos del PIB, 9% del PIB, es decir, es altísimo. Claro, hay países como Estados Unidos que está en el 17, 18, por ahí, ya está subiendo, sube, con la pandemia creo que subió más, es muy alto, pero tiene otra lógica también. Pero Chile todavía está de lo más alto de la OCDE y por tanto, obviamente hay un desafío de mejorar la continuidad de la atención. Y eso tiene que ver con que, fíjate tú que cuando tú vas en salud privada, llamémoslo así, eh, vas a un médico, después te entregan una orden de exámenes, después te entregan una receta de medicamento, todo lo tienes que autogestionar tú, todo, ¿cierto? Sí, no hay nadie que te esté ayudando para que ese tránsito sea lo más fluido posible. Y eso es un poco lo que habla la interoperabilidad, porque la interoperabilidad mucho se habla sobre solo el registro clínico, que yo trasladar registros clínicos de un lado a otro y que sea mío, que no, que el paciente, el dueño, está Los bien, datos. es una parte, ¿sí? Pero la otra es que esto tiene que tener con farma, con los laboratorios, con imágenes, ¿cierto? Son servicios de salud que deben estar conectados y todos capacitados para poder intercambiar datos para que le den continuidad en la atención o en la experiencia, llamémoslo así, al paciente. Y eso va a ayudar a todos, porque todos trabajan con la información de todo y eso obviamente nutre lo que yo le voy entregando al paciente. Si yo como prestador, como médico, te atiendo a ti y sé algo respecto a la información previa tuya, tu alergia, tus condiciones últimas de cambio en cuanto a tu estado de salud, ¿cómo se llama? Tu medicamento recién
¿cómo se llama? Los que estás tomando actualmente, los que tomaste hace un poco tiempo. Si tuviste cirugía, a grosso modo, si yo supiera solo eso como médico, mi diagnóstico va a ser mejor, sí o sí. ¿Ya? Que hacerlo como caja negra hoy día porque piensa hoy día como es, tú llegas al médico y el médico te pregunta todo él. ¿Te has fijado? Dice, no, dice, oiga, y usted, cuénteme de usted. Y tú pudiendo empezás a utilizar el tiempo, contar. claro. Y más que el tiempo también es la precisión diagnóstica de él va a mejorar radicalmente si es que tengo información a ciencia cierta estructurada detrás tuya, más que solo preguntarte. Y Y en eso es la esa, interoperabilidad, así en muy simple, y así términos en muy esa simples. línea, por ejemplo, lo que se está haciendo también a nivel gubernamental, ir avanzando, por ejemplo, en que las recetas médicas se digitalicen, se vaya posicionando esto, y asumo también que SNAP va a entregar la posibilidad de ir alojando estas recetas dentro de la misma plataforma y se vayan incorporando como para que el usuario la pueda descargar y obviamente SNAP sea su plataforma de cabecera para todos los casos médicos. Es lo que esperamos, exactamente, ser un bus de navegación un bus de, bien digo, un bus de integración le llamamos hacia los prestadores y un entorno de navegación, una aplicación de navegación para el paciente. Y efectivamente, hoy día MinSal ya sacó el tema y está implementando la receta médica electrónica, ¿cierto? A la cual va a haber un estado base, más otras empresas que están también haciendo quizás lo mismo, pero con una mejor experiencia. Ya estamos hablando con algunas para que se integren en Snap, ¿sí? Y por otro lado, obviamente eso mejora sustancialmente el acompañamiento del paciente porque el paciente empieza a tener un repositorio, por llamarlo así, que sea estandarizado y que sea utilizable en su tránsito por el sistema de salud. Porque al final esta cuestión de que todavía estemos en papel, ¿cierto? Ya no resiste ningún tipo de análisis. ¿Sí? Me quedan dos consultas ya para ir Sí, finalizando. por favor. Agradezco su tiempo, la disponibilidad conversando acá en el programa. La atención en salud avanza, hemos visto también crecimiento de los datos que se va generando, justamente ustedes van haciendo este tipo de gestión en materia de datos. ¿Cómo ir entendiendo las necesidades de cada centro, por ejemplo, la necesidad de cada clínica y dar en clavo en las distintas soluciones? Por ejemplo, un centro le puede pedir quizás este tipo de especialista, otro tipo de centro puede pedir algún otro tipo de dato adicional. ¿Cómo poder hacer este match entre las clínicas y, por supuesto, todo el trabajo que están haciendo ahí ustedes en esta plataforma? Mira, nosotros como Snap tenemos el desafío de ojalá mejorar y ayudar a mejorar a los centros médicos su oferta. ¿Sí? Y esto es una cuestión que yo hablo con todos los gerentes y directores de los centros médicos, que al final la oferta médica que el centro médico tiene está determinada por cuestiones que son literalmente antojadizas. ¿Cierto? Saber cuándo tengo horas disponibles un cardiólogo adulto responde necesariamente a las capacidades, a la posibilidad del médico de atender ahí, pero no tiene que ver con la demanda, ¿sí? Es decir, cuándo efectivamente están necesitando al paciente. Y un poco respecto al tema, y ahí viene un poco la data accionable. Si nosotros podemos tener data de comportamiento, de uso, etcétera, vamos a poder permitir que el paciente tenga mejor oferta porque le estamos diciendo a los centros médicos a su vez que hay una buena opción de mejorar su apertura de ciertas especialidades en tales Ser más horarios proactivo. por conducta de consumo, exactamente, y hacerlo más productivo. Porque al final, insisto, todo está antojadizo. El sistema, sobre todo el sistema privado, porque el sector público tiene algunos matices de que al final está un poquito más continua esa atención. Es increíble. El sistema público tiene otros problemas, quizás de volumen, ¿cierto? De que está siempre hacia atrás, pero en general tiene mucho mejor continuidad el paciente de lo que lo tiene el sector privado, donde está total y absolutamente desconectado. Entonces ahí ciertas, son muy distintos ambos, pero en ese sentido, en el sector privado, una de las cosas más importantes es generar oferta de la manera en que el paciente lo necesita al final, ¿sí? Y eso es Y lo que ahí, estamos nosotros trabajando, efectivamente. Y ahí está el tema de la data importante. y ahí, ¿cuál es el valor real del paciente? ¿Qué es para ustedes el paciente? ¿Y dónde quizás lo van situando en esta misma aplicación? Ya en otro momento conversábamos también de que usted diseñaba la aplicación pensando en el paciente, pensando en la experiencia de usuario que él va desarrollando y en este como trayecto que va empleando, utilizando este tipo de soporte. Sí, bueno, en general nosotros, como te decía,
creo que tenemos una mirada muy paciente céntrica y extremadamente paciente céntrica a veces, lo cual también ha hecho que demos revuelo porque venimos hace años con esto y hasta hace unos años atrás, yo creo que hasta antes de la pandemia, esto sigue manejándose como una industria. Yo siempre digo, la salud no es una industria, porque no es un proceso primero estable, depende de, muy bien, como bien dices tú, el paciente. Y los pacientes somos personas, y las personas somos distintas, tenemos distintos contextos, distintas situaciones de vida diaria. Entonces, desde esa perspectiva hay que construir la aplicación. Y en experiencia de usuario también buscamos lo mismo, que sean métodos simples. No hemos dado una vuelta, ni te imaginas, todo lo que hemos trabajado en temas de experiencia de usuario, yo creo que es un tema permanente, ¿cierto? Diseñar el servicio en función del usuario siempre es de mejora continua, pero en realidad tenemos que entender que cuando diseñamos sistemas de salud en todas las líneas, en cualquiera, desde el seguimiento de crónico, desde el acceso como lo hacemos nosotros hacia oferta ambulatoria, desde la parte de hospitalización, tenemos que hacerlo de entender de que la persona es casi única o única en su ser y por tanto ahí es donde hay que situarse, porque a veces uno trata de llevar esto a proceso, por eso digo que no es una industria la salud, ¿cierto? No es un proceso sistematizado que yo diga, oye, yo produzco este celular, si lo produzco en Chile o en China, es lo mismo. Me va a salir más caro en uno u otro lado, pero es el mismo celular. No, salud no se produce así, porque tiene que ver con el contexto donde se sitúa y a quién atiendo también. Súmale a eso que tengo el ofertante es distinto, el prestador, y por otro lado el paciente, el contexto sociocultural y el contexto biopsicosocial del paciente. Todo eso cambia. Entonces, es súper importante, muy, muy profundo esto de diseñar desde el paciente y hay que entenderlo así. Y creo que ahí es donde está el gran desafío. Ahí Pero finalmente, para nosotros también lo es. Sí ahí lo es. finalmente quizás saber cómo lo hacen con el tema económico, porque muchas veces las clínicas ofrecen valores distintos, hay que ir vinculándolo también con las ISAPRES que tiene cada persona. Son distintos factores que uno tiene que ir uniendo para, a fin de cuentas, tener ese valor final que uno va haciendo en cada uno de los distintos bonos, en cada una de las distintas consultas que va desarrollando. Sí, ha sido un trabajo súper duro. Hablado con alguna ISAPRE. Ahí hay una ahí que ya está entrando a conversar más en profundidad con nosotros, lo cual es bueno y porque se produjo este cambio. Piensa, esto es un trabajo de 3 años de conversar, de entender que el modelo es distinto, ¿cierto? De promover un modelo distinto. Y bueno, por el otro lado, FONASA ya se abrió y estamos integrándonos directo a FONASA, con tal de que los pacientes que son FONASA y agendan una hora tal de SNAP puedan 24 horas antes comprar su bono, cosa que casi no tengan que hacer nada a la hora de llegar al centro médico y solo acreditarse y entrar a su consulta y ya no tengan que hacer gestiones adicionales. Y bueno, FONASA eso está por salir a producción, ha sido un tema, pero como bien dices tú, también tiene que ver con la información que uno le entrega al paciente, que ojalá sea lo más transparente posible. Si al final, eso es lo que espera el paciente. No espera que se le obstaculice, sobre todo en un momento que él necesita esa ayuda. Piensa tú que cuando uno necesita del médico, lo que menos quiere son trabas, ¿cierto? Porque ese es un problema adicional. El además tener que buscar una hora o no saber cuánto me va a costar, o tener que llegar al mesón del centro médico para saber cuánto me va a costar. Lo mismo pasa con los exámenes. Nosotros próximamente vamos a tener exámenes tanto de imagen y laboratorio, viene ahora en este semestre que viene, y eso también es un gran desafío, porque efectivamente es casi un vitrineo eterno del pobre paciente, de nosotros los pobres pacientes, porque también me ha tocado. Entonces, eso es un poco lo que hay que tratar de hacer, estandarizar y llevar a transparentar el modelo para que ojalá todo se nutra. Yo creo que aquí todos van a ganar con esto, todos ganan. ¿Sí? Nosotros además el modelo nuestro es muy liviano porque es por microcobro, no tiene costos fijos, entonces al final está muy centrado en mejorar de manera efectiva la experiencia tanto del paciente como también la del prestador. Le quiero dar las gracias, Renato, por esta oportunidad de conversar un poco más del tema. De verdad, le No, deseo gracias a ti. éxito y Muchas gracias. obviamente que sigan avanzando en estos pequeños logros que son para la aplicación, para obviamente este servicio, porque claramente ahí la salud también con ello va a ir mejorando, por supuesto, en la atención que se le va dando a todos los pacientes. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de irte comentando cada vez más cosas.
el nominación internacional que nos hicieron fue para nosotros una gran noticia y también valía nuestro modelo, por tanto estamos muy contentos de que vamos generando este movimiento en función del paciente y que todos nos vinculemos, al final todos terminamos en algún momento siendo pacientes directo e indirectamente y eso también es un buen valor para el sistema, creo que eso es lo que es nuestro propósito. Que tenga una ¿Ya? excelente Así que, jornada, que la vaya muy bien. no, que esté muy bien, gracias por la invitación.